por aquí. Yo le decía a ustedes al hacer la pausa en esta noche recibimos la visita del gran amigo William Charpentier. No solamente el representante de las mesas para los refugiados, sino un gran amigo de este espacio y nuestro. De manera muy interesante la situación del pueblo haitiano. Hemos venido comentándole, analizando con todos ustedes. La más reciente resolución que emite la ONU llama poderosamente la atención porque vemos que el amigo William expresa un sentimiento en esto ante la necesidad que vive el pueblo haitiano. Comenzaremos en esta noche no solamente sobre esta resolución, sino de manera amplia ante una posible opción, una oportunidad que pueda tener el pueblo haitiano de retornar la paz allí en este pueblo. William, de esta manera, bienvenido a este espacio por aquí. Gracias, Robert, una vez más, gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Eso es así. William, esta resolución abrigamos esperanza y entendemos que tal vez el pueblo haitiano pudiera tener un cambio ante la intranquilidad y la zozobra que se pueda decir en buen dominicano han sometido estas bandas al pueblo haitiano, William. ¿Qué sería esta oportunidad? Sí, durante varios meses, tanto diferentes organizaciones de la sociedad civil y el propio gobierno dominicano han estado solicitando a la comunidad internacional algún tipo de intervención. Finalmente, la ONU, el Consejo de Seguridad de la ONU, dispuso una resolución tendente a eh, identificar, sancionar a los cabecillas de las bandas que tienen, como tú bien dices, en zozobra a la población haitiana. Nosotros entendemos desde la MENAMIR es un paso de avance, que el hecho que la situación de Haití y catastrófica de Haití haya eh, levantado el interés de la comunidad internacional para producir una resolución de esa naturaleza. Sin embargo, nosotros desde la MENAMIR entendemos que la resolución es insuficiente. Es insuficiente, Es William. insuficiente ¿por qué? Porque la resolución habla de prohibir, sancionar las transferencias bancarias, las visas de los dirigentes que están Sí, al frente de las bandas. Sin embargo, creemos que esas bandas actúan al margen de la ley, claro. al margen de todas transacciones Sí. legales. Generalmente esas personas no tienen cuenta bancaria, No, no. lo más que pueden utilizar un testaferro, Sí, pero también esa gente no utilizan las vías legales para viajar, sí. visa. O sea que al final creo que esa resolución no va a surtir el efecto que nosotros entendemos que debería hacer para desarticular las bandas en Haití. Nosotros hubiésemos querido una resolución más enérgica, tendente a desarticular las bandas, pero no ha sido así, pero esperamos que sea la primera parte de un conjunto de acciones que va a tomar el Consejo de Seguridad para desarticular las bandas en Haití y llevar a Haití la paz y la seguridad. William, hablando llanamente para que el pueblo entienda, visualizaríamos y ustedes consideran pertinente una intervención militar, algo más contundente, que pueda haber una acción directa, como bien usted explica, no dentro de la formalidad bancaria, no dentro de la formalidad de un viaje con un pasaporte, sino una acción que vaya directo sobre las bandas. En ese sentido, William. Sí, incluso se observa en las discusiones en el marco del Consejo, hubieron países que estaban de acuerdo para algún tipo de intervención. Sí, Incluso el mismo secretario general de la ONU planteó una acción rápida sí, militar, porque estas bandas son tan peligrosas que no pueden venir con una simple sanción sí. administrativa. Nosotros somos partidarios a alguna acción militar Sí, en el medio de una intervención integral, ok, pero la primera etapa debe ser una acción rápida militar para desarticular, muy bien. identificar y desarticular las bandas. Luego un proceso de acompañamiento Sí. y fortalecimiento a las instituciones débiles democráticas en Haití y llevar a cabo un proceso eleccionario que sea libre y democrático. Y William, posteriormente podría llevarse una intervención ya de desarrollo, acompañamiento a las instituciones para que Haití pueda arrancar. William, uno escucha esa expresión suya y uno se hace la idea
de cómo ha subsistido este pueblo en base a todas las situaciones que han provocado estas bandas. Haití no cuenta con un ejército, cuenta con una policía nacional que usted sabe cómo las bandas le han ganado la batalla. Sí. Armamentos al más alto nivel. Vemos que hay un señor llamado Barbecue que hace alarde y exhibe montañas de ametralladoras de alto calibre, ametralladoras que sabemos que la policía tal vez en estos momentos no cuenta con ellas. Estaríamos hablando que una intervención, esto correspondería con un acompañamiento para permanecer la paz en este pueblo. ¿Hablamos de una nueva MINUSTAH o de otro tipo de guardia? ¿Usted considera pertinente? Sí, puede ser. Lo que pasa es que nosotros a diario escuchamos diferentes sectores que cuestionan a MINUSTAH, Sí, que cuestionan las intervenciones que ha habido por parte de la ONU sí, en Haití. Sin embargo, creemos que cuando estuvo MINUSTAH hubo más orden. pues muy bien, excelente. Por lo Es menos bueno decir eso, William, porque pudieron hay gente que está negando exacto, sí. eso. Pudieron controlar la Muy delincuencia, bien. pero también hay que ver en cada una de las intervenciones cuál fue la misión de cada una de las intervenciones. Okay. Porque hay una intervención de control interno, una intervención de acompañamiento, fortalecimiento institucional. Sí. Entonces hay que individualizar y ver cuál es la característica de cada una de las intervenciones. Okay. La intervención que nosotros estamos propugnando es una intervención integral que tiene una fase militar, Excelente. desarticular militar. Pero esa sería la primera etapa. la primera fase etapa. militar. Una segunda etapa es fortalecer las instituciones, un proceso de fortalecimiento de las instituciones Excelente. públicas Sí. que no tienen ningún tipo de iniciativa. Sí. Pero también una tercera etapa es acompañar a Haití a través de grandes proyectos para generar empleo, dinamizar la economía, para que los haitianos puedan permanecer en su país. Excelente. Y llevar a cabo un proyecto de 20, 30 años de fortalecimiento institucional. Eso es lo que nosotros aspiramos. William, se escucha súper interesante y esto se ve como una oportunidad por el pueblo haitiano. Hay otro punto, William. Sí. El liderazgo político de Haití se siente que ha desaparecido. Se lleva a cabo un magnicidio y hasta ahora no se ha visto surgir una figura con condiciones que pudieran presentar una propuesta, varios candidatos para asumir la presidencia de este pueblo, William. Sí, Robert, generalmente cuando uno dice esas cosas, nosotros encontramos personas que realmente que cuestionan. Sí. Pero si tú analizas la historia haitiana, siempre ha sido de división. Sí. Y a veces cuestiono el liderazgo haitiano a todos los niveles, sí. Empresariales, políticos, eclesiales, sociales, porque no han logrado unificar, tener un proyecto común de unificación para, pueden tener diferencias, pero llega un momento el interés público, el interés nacional debe estar por encima de todo. Sin embargo, hemos visto durante toda la historia, incluso yo voy más lejos, sí. Desde la independencia de Haití, si vemos los elementos políticos, los fenómenos, la historia política de Haití, nunca ha habido paz. Siempre ha habido realmente esos niveles de división que no logran ponerse de acuerdo. Siempre he dicho también que tanto nuestros países, América Latina, Centroamérica, Sudamérica, han tenido conflictos durante muchos años. Sí. Finalmente se logran ponerse de acuerdo. Entonces, a veces nos preguntamos, ¿por qué Haití no puede ponerse de acuerdo? Entonces, en ocasiones cuestionamos la comunidad internacional, sí. Pero también tenemos que cuestionar el liderazgo haitiano, sí. Porque no logran ponerse de acuerdo. Está bien, la comunidad internacional puede solidarizarse, puede aportar, pero la responsabilidad mayor es el liderazgo haitiano. Y hasta ahora, por eso es que nosotros abogamos por una intervención de carácter transnacional, encabezada por la ONU, es porque no logro alcanzar, ver que la población, que el liderazgo haitiano puede ponerse de acuerdo en un momento determinado, como estamos viviendo hoy en Haití. Muy bien. William, se escucha decir el mismo caso de Barbecue, que posiblemente quisiera para poder permitir el utilizar la principal fuente de almacenamiento de combustible que tiene el pueblo haitiano para poder permitir que se pueda entrar allí, poder tener acceso a combustible y que los hospitales y la empresa puedan funcionar, que se le permita participación en la política. ¿Qué opinión tiene usted de esto? Mira, incluso ellos, luego de que el primer ministro
solicitara la intervención internacional, Sí, ellos cambiaron la estrategia, ok. solicitando que ellos puedan formar parte de la discusión. Nosotros somos partidarios de que si nosotros se le permite participar en un diálogo para dar respuesta a la crisis, es institucionalizar, es dar un premio a todas las cosas malas, los muertos que ha producido este señor en Haití. Nosotros somos partidarios de que en algún momento este señor y su grupo tienen que pagar por todos los muertos, por todas las travesuras que ha hecho en Haití. Y sentar un precedente de esa naturaleza en Haití será algo funesto para la región, Sí. no solamente para Haití. Es darle un premio a una persona que ha alterado el orden público, que ha alterado el orden previamente establecido. Haití siempre ha tenido situaciones estructuralmente de pobreza, de situación económica, pero llegar hasta crear unas bandas para secuestrar, para administrar y poner toda una población en situaciones difíciles, yo creo que no se puede dar un premio a esa persona. Amigo, una noche muy especial, porque conversar con una persona que conoce a fondo, que conoce la intríngulis real de lo que vive el pueblo haitiano en estos momentos y su condición de representante de las mesas para las migraciones y los refugiados en República Dominicana, es de suma importancia. La participación de William Champetier en esta noche yo creo que debe ser de interés para todo dominicano. William, al hacer la pausa pudimos avanzar un poco en algunos temas, pero hay dos cosas muy puntuales que quisiera por favor tratar nuevamente. William, el pueblo haitiano se ve con temor con estas bandas y tienen que formar parte de ellas para poder subsistir, William. He visto esos comentarios y lo dudo. ¿Esto es cierto, William? Así es, así es. Han llegado a sembrar tanto terror en la población que nos informan que personas hacen fila para entrar, formar parte del ejército. O sea, no porque quieren, sino por un tema de seguridad y un tema de sobrevivencia. Supervivencia. Óyeme, eso es así, William. O sea, si tú no formas parte, tiene problemas. Tiene problemas, pero también un tema de entrada económica. Porque le pagan explícame eso, porque me decía un amigo muy conocedor del tema también, que hay que pagar unos supuestos peajes, una supuesta cuota para poder sobrevivir. Sí, hay, por ejemplo, los grandes negocios, personas pudientes, tienen que pagar en el sector. Que se ven atemorizados de no ser asaltado y no ser saqueado con la condición de que te pueden proteger. Entonces hay familias que no tienen esa cantidad de dinero, tienen que huir a otro pueblo lejano, y hay otros también que cruzan la frontera y vienen aquí a la República Dominicana. Incluso, si usted observa en los últimos 7, 8 meses, la cantidad de personas pudientes, de clase media, que cruzan la frontera y vienen aquí a la República Dominicana, no a trabajar, sino a protegerse, porque hay un tema de seguridad. Y eso realmente le ha convenido a la economía de la República Dominicana, porque tú observas a esa gente en los supermercados, esa gente hace transacciones de remesas desde Miami, o sea, son clase media. Debilita al pueblo haitiano. Exactamente. William. Debilita por usar la falta de circulante y demás. William, hay otro dato que me resulta muy fuerte decirlo, pero para poder orientar a la audiencia debo de hacerlo. Violaciones, maltrato, abuso, vejámenes contra las mujeres haitianas, William. ¿Ocurre esto también allí? Sí, mira, en esas crisis, estas bandas, diariamente violan mujeres, violan niñas. Incluso hay un estudio que salió en una entidad de derechos humanos que establece incluso, priorizan las mujeres, las niñas, para violarlas. Entonces, en algún momento hay que hacer un estudio para determinar no solamente la persona que ellos detectan, secuestran, pero la cantidad de violaciones de mujeres y niñas que cometen esas bandas es incontable. Entonces, yo creo que es algo que mueve el alma de un ser humano. Cualquier ser humano tiene que sensibilizarse ante este hecho. Exacto, que grupos que hacen esa situación de esa naturaleza, yo creo que hay que condenar. William, quisiera no reprocharle a algunos amigos que me dicen y que han hecho comparaciones con la guerrilla colombiana,
de que son grupos que luego se insertaron en la política y formaron parte y hoy forman parte en posiciones legislativas y demás. Pudiéramos hacer una comparación entre ambos grupos, si son similares aquí, Mira, William, por favor. Robert, es totalmente diferente. El caso de la FARC, el Sí, caso de Colombia, ok. había un objetivo de carácter ideológico desde el Ok. principio. Importante eso, muy importante, Entonces, William. exacto, bien clara, bien Sí, determinada. ok. Incluso recuerdo que nosotros, estando en la universidad, en el fragor de la juventud, Sí, en algún momento nosotros llegamos a apoyar esas sí, sí, ideas sí, esas ideas de esos revolucionarias. grupos de... Sí, Pero no podemos comparar esas ideas revolucionarias con propio de la época de la sí, Guerra sí, sí, Fría. claro, claro que Entonces sí. comparar con esas bandas que se Sí, dedican a hacer daño, cierto. a secuestrar, a delinquir, Sí, a cometer crímenes. Entonces nosotros no podemos compararlo. ok. Aunque pueden convertirse en, pretenden confundir la población haitiana de que están haciendo algo noble, pero No, no, no es y así. dándole dádivas a muchos de Dándole ellos. dádiva, pero Sí, eso no es así. En algún momento yo espero que esta gente tiene que pagar, ok. no solamente a la población haitiana, a la humanidad lo que han hecho. Es serio, crímenes de lesa Sí. humanidad. Tiene- William, ¿afecta esto al tema de lo que es eh, el sector, el cuidado de la salud del pueblo haitiano y la situación que se ve ahora mismo ante una crisis sanitaria con el cólera y la falta de centros de salud para atender a este pueblo? Sí, afecta a todo, incluso en la medida que estas personas tienen control del territorio, por ejemplo, el estamento de combustible, Sí, el control de todos los almacenes. sí, Incluso ellos tienen, cuando se envía cantidad de alimentos para fines alimentarias, sí, humanitarias, ellos los secuestran y tienen control sobre eso. O sea, el gobierno está prácticamente paralizado. sí. Ellos son los que controlan. Entonces, y eso afecta a la salud, afecta la educación de los Sí, niños. Incluso gran parte de los colegios no están ofreciendo la docencia, está docencia. cerrado. Eh, la- eh, la- lo- los almacenes están cerrados. Sí. O sea que la población no encuentra qué hacer, donde todo lo que se hace tiene que consultar, tiene que hablar con esas bandas Wow. que no tienen miramiento, que no tienen sentimientos de bondad, que es lo que hacen el daño a la población haitiana. William, por lo que tú describes y lo que vas explicando de la situación del pueblo haitiano, creo que debo concederte nuevamente la razón del tipo de apoyo que necesita el pueblo haitiano. Ahora, William, ¿entiendes tú tal vez que esto no estaría vulnerando la soberanía del pueblo haitiano? ¿No se estaría rompiendo con lo que es la soberanía de este Estado haitiano? No, mira, yo siempre le he explicado, nosotros somos opinión de que la intervención que debe haber debe organizarlo la ONU o la OEA. Ok, ¿Por qué? vamos a ver. Porque tanto Haití como República Dominicana formamos parte de la ONU Ok, y la ONU tiene el compromiso, la misión, donde hay catástrofe, violación de derechos humanos, sí, violencia generalizada, clima político inestable. La ONU tiene la misión, el deber de intervenir para excelente. mantener la paz y la seguridad. Entonces, Haití reúne todas esas condiciones. O sea, que no es igual que Estados Unidos, Canadá o Francia intervienen por mutuo propio, Sí, muy que es bien. algo diferente. Excelente. Ahí Atención ahí. lecciona la soberanía que nosotros rechazamos. Muy bien. Pero Haití forma parte de la comunidad internacional y sus acciones, las acciones de estas bandas, si no tienen, los haitianos no tienen capacidad para ponerse de acuerdo Sí. y persiste el desorden, la ONU tiene todo el derecho y el deber de garantizar la paz, la tranquilidad y el desarrollo en Haití. William, discúlpame, pero voy a ser repetitivo en este tema porque sé que mucha gente desconocía este dato. La ONU tiene la autoridad de los países que son miembros de esta organización para poder intervenir en situaciones como la que vive el pueblo haitiano. Así mismo, así Esto lo mismo. confiere a Eso lo través de su confiere carta su carta, la Carta de las Naciones Unidas, sustantiva. Sí. sustantiva. Incluso yo siempre he dicho, soberanamente los países decidieron formar parte de esa Sí, comunidad muy bien. internacional.
Entonces, no es lo mismo un país particular interviene, invade Sí. Haití o la República Dominicana, que cuando hay una situación de desestabilización, Muy bien. como el caso de Haití, como hay una violación generalizada, Sí. cuando hay violación de derechos humanos, cuando las políticas ya se vuelven un escándalo, un desorden, Ok. entonces ahí interviene la ONU. Por eso está el Consejo de Seguridad de la Que ONU, los países forman para ver parte esos de este tipos de... consejo y Haití Exactamente. está presente en esas En asambleas. esa asamblea, Muy bien. ¿entiendes? El Consejo está para eso, para Excelente. mantener la paz y la seguridad en el mundo. Qué bueno, importante que aclarar esto y que lo sepa nuestra audiencia en este sentido de la condición que le confiere a la Organización de las Naciones Unidas en este sentido para actuar ante cualquier situación como esta que vive el Sí. pueblo haitiano. William, ustedes como Mesa para la Migración y los Refugiados han estado actuando en este sentido, algún tipo de participación con el gobierno, con la Oficina de las Naciones Unidas aquí en República Dominicana, pidiendo esa intervención, acciones en este sentido han estado realizando ustedes. Mira, la ONU tiene varias agencias Sí. aquí en la República Dominicana. Nosotros trabajamos fundamentalmente con dos, Sí, a ver. con OIM, Organización Internacional para las Migraciones, y ACNUR, el Alto Comisionado de los Refugiados, ACNUR, Excelente. que están aquí en el país. Todo el tema de protección de derechos humanos de los inmigrantes que están aquí y de los solicitantes de refugio, nosotros lo trabajamos. Muy bien. Pero también, Robert, nosotros hacen más desde el 2018, Sí. nosotros estamos trabajando con el tema del Pacto Mundial sobre Migración. ¿Te recuerdas? Sí, claro Que que la sí, lo República tratamos Dominicana aquí. no Sí, firmó, claro que sí. pero Haití lo firmó. Muy bien. Entonces, el segundo objetivo de ese pacto establece Sí. que los países de origen donde salen los inmigrantes, Sí. en el caso de Haití, tienen que crear las condiciones necesarias para que los ciudadanos no tienen la necesidad de salir por pobreza, miseria e inseguridad. Claro. Entonces, ese es el segundo objetivo, por eso que nosotros hemos incorporado que si Haití tiene estabilidad, si la situación económica se resuelve o mínimamente, Sí. los haitianos pueden permanecer en su país. Muy bien. Entonces, eso sería ya una segunda, tercera opción. Sí. De venir a la República Dominicana, coger para No, otro en esas país. condiciones Pero hasta por la placerlo haría. prioridad es permanecer en su país, Sí, muy bien. porque también los países de acogida tienen sus necesidades, Sí. tienen sus problemas y tienen prioridad para sus connacionales. Entonces, la idea es tratar de estimular, limitar las razones por las cuales, las que motivan a las personas a salir de su país. Excelente. Y eso nosotros que estamos haciendo. Si Haití hay paz, hay seguridad, hay desarrollo, Haití le va mejor, República Dominicana le va mejor, pero también los otros países Sí. que los haitianos van, Sí. también le va mejor. Excelente. William, se nos ha agotado el tiempo, hermano. Como siempre, agradecido poder compartir con nosotros estas interesantes informaciones que yo reitero, son de primera mano porque en este sentido muchas personas están confundidas en cuanto a lo que es el alcance de la ONU y con lo que significa la situación que vive el pueblo haitiano en estos momentos. William, reiterar como siempre las gracias y no sé si quisiera, antes de despedirte, reiterarle a la ONU la necesidad que tiene el pueblo haitiano de que ellos vayan a acudirlo en este sentido. Sí, finalmente yo lo que creo que es la resolución constituye un punto de avance. Sin embargo, creemos que hay que hacer un esfuerzo más Sí. para reforzar esa resolución ya con un carácter militar de intervención integral Sí. para el desarrollo de Haití. Excelente. William, muchísimas gracias, hermano. Gracias a usted, gracias.